Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Exposición de Motivos es una serie producida por el Canal del Congreso, por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, con la finalidad de exponer las propuestas de iniciativa de ley o decreto que los legisladores no presentaron en tribuna para darlas a conocer a los ciudadanos. El tema que habré de abordar tiene que ver con el federalismo. Revisando los libros de texto, sobre todo de enseñanza primaria, me di cuenta que el concepto de federalismo está en su explicación hacia nuestros jóvenes y nuestros niños muy limitado, de tal manera que fundamentalmente se circunscribe a hacer una diferenciación entre los gobiernos federalistas y centralistas, entre conservadores y liberales, y fundamentalmente explicar el proceso del federalismo como un proceso de descentralización administrativa, jurídica, política, y con una definición conceptual que muchas veces no se entiende, sobre todo cuando nos enfrentamos a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Hoy tenemos un país plural, diverso, con grandes contrastes, donde las regiones, por un lado, observamos, tienen un grado de desarrollo muy importante, hacia el norte, en el centro, pero en el sur vemos una pobreza verdaderamente lacerante que nos lastima a todos. Pero también hay otros fenómenos como la diversidad política, religiosa, lingüística, territorial, que muchas veces nuestros niños y jóvenes no entienden, de tal manera que nos propusimos en esta iniciativa plantear la posibilidad de enriquecer el contenido de los libros de enseñanza a nivel primaria. ¿Y qué quiere decir enriquecerlos? Quiere decir que se incorpore al concepto del federalismo en un contexto mucho más amplio, que la gente pueda entender nuestros hijos, los hijos de nuestros conciudadanos en los diferentes estados de la República, entiendan que hoy vivimos en un país democrático, plural, diverso en lo religioso, en lo étnico, en lo cultural, y que muchas veces no hemos podido entender que los valores de tolerancia, de reconocimiento a las minorías, de este proceso dialéctico que es el proceso social dinámico que nos tiene que ubicar en una nueva realidad, es algo que tiene que ser una forma de nuestra vida en estos nuevos tiempos. Por eso planteamos la reforma al artículo 7º de la Ley General de Educación para que se incorporen estos conceptos más amplios del federalismo que nos permitan entender a los valores de la democracia, del entendimiento, de los acuerdos, de la tolerancia, a nuestros hijos, para que puedan ser mucho más capaces de entender la nueva realidad social y política de nuestros tiempos. De eso se trata esta iniciativa, que me parece es fundamental para la formación de lo más valioso que tenemos, que son nuestras niñas, nuestros niños, y que sobre todo en la escuela pública necesitan tener mayores elementos que les permitan entender la nueva realidad política, social y económica de este gran país que es el nuestro y que es México. Hola, con mis más sinceras felicitaciones por los 15 años que se celebran el día de hoy del Canal del Congreso, un abrazo a todo este gran equipo. Quiero comentarles que he presentado como integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República una propuesta de punto de acuerdo en la cual me acompaña el senador Sofío Ramírez Hernández, mediante la cual estamos exhortando a la SAGARPA, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para que con recursos fiscales de este año 2013 se apoyen los programas de sanidad o sanitización para aquellas granjas acuícolas de los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit que fueron afectadas de este año con la enfermedad del síndrome de la muerte temprana del camarón. Esta enfermedad llevó incluso a pérdidas hasta del 80% en la producción de camarón
y se estableció el día 18 de abril mediante un decreto de contingencia sanitaria que derivó en lo que fue un dispositivo nacional de emergencia sanitaria para la industria acuícola. En esto se derivaron algunos acuerdos de apoyo que hasta la fecha aún no han llegado a los productores. En estos momentos sabemos que en una reciente comparecencia del secretario de Zagarpa en la Cámara de Diputados, pues ahí hubo comentarios y reclamaciones respecto a subejercicios que tiene esta secretaría, que manejó más de 75,000 millones de pesos, pero que se le evidencian supuestos subejercicios por el orden del 40%. Por lo tanto, sabiendo pues que hay los recursos necesarios, necesitamos que volteen en forma urgente a apoyar a los camaronicultores del noroeste del país por la situación crítica económica que en estos momentos están viviendo, por lo que se están pidiendo apoyos por el orden de los 53 millones de pesos, además de otros recursos que se ocupan, pero estos exclusivamente dedicados a trabajos de saneamiento, preparación de terrenos y sanitización de las granjas acuícolas del noroeste del país. Por su atención, muchas gracias. Un saludo afectuoso. De 2005 a 2009, los mexicanos pagamos más de 129,000 millones de pesos solamente por no tener condiciones de competitividad que hagan que las telecomunicaciones, que las comunicaciones sean de mejor calidad y más accesibles y más baratas para los mexicanos. México se quedó aislado en el concierto mundial al ser un país que todavía en la actualidad cobra tarifas de larga distancia en telefonía móvil, en telefonía fija, solamente por no contar con las condiciones legales y la competencia específica a fin de evitar esta lesión a los bolsillos de los mexicanos. He presentado una iniciativa ante el Congreso de la Unión, ante la Cámara de Senadores, para lograr que no se cobre las tarifas de larga distancia ni en el uso de celulares ni en el uso de teléfonos a domicilio, porque estas ya no se justifican. La tecnología actual, las nuevas herramientas tecnológicas de las que se disponen, permiten que esta disposición exija a las compañías telefónicas que prestan este servicio que no hagan tal cobro. Estados Unidos, América del Norte, Europa misma, no cobran ya por larga distancia. México no tiene entonces por qué ser distinto. Si nosotros en este momento pudiésemos considerar, y eso es lo que plantea la iniciativa, que México sea solamente un área, todo México sea un área de comunicación, lograremos evitar el cobro de esta tarifa que es, insisto, dañina y lesiva para los mexicanos. México tiene que insertarse, y esto lo lograremos a partir de las reformas que hemos hecho en telecomunicaciones, en el concierto mundial en cuanto a servicios de mejor calidad, de mayor accesibilidad y por supuesto de mejores condiciones para que los ciudadanos del país tengan en sus hogares y en sus empresas y por supuesto en la agenda nacional la mejor de las situaciones en materia de comunicaciones. No hay justificación alguna para que continuemos en una condición dispar, desigual, que nos daña a todos. Amigos de la República Mexicana, muchas gracias como siempre por permitirnos esta fina audiencia a través del canal del Congreso. Soy Marco Antonio Blázquez Salinas, senador por Baja California y miembro del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Quiero comentar con ustedes una reforma que recientemente y de manera desafortunada fue aprobada en el Pleno del Senado de la República. Me refiero a la reforma financiera. Esta reforma encontró 90 votos a favor, 24 votos en contra, 5 de los cuales pertenecen al Partido del Trabajo y una abstención. Esta reforma es una reforma injusta. Nosotros en nuestra exposición de motivos, en los planteamientos que se hicieron tanto en Comisión de Hacienda como en el Pleno, destacamos la peligrosidad que tiene cuando haga contacto con la realidad y empiece a afectar a los usuarios, a los deudores de la banca.
Particularmente he querido traer a esta mesa de opinión 3 artículos para que nos demos una idea de lo que se aproxima con esta reforma financiera. El primero es el artículo 1085 de este dictamen, que tiene que ver con la participación de los jueces en los asuntos de orden mercantil. Es sabido que cuando existe una controversia, el juez se pronuncia, el juez civil particularmente, en materia de la suerte del principal y en materia de las costas. Es muy importante que el juez, que tiene una jurisdicción, sea quien se pronuncie y valore, haga la composición de costo de la suerte principal y de las costas de un pleito. Con esta reforma resulta que será el juez quien se pronuncie a partir del día 1 de enero en lo que tiene que ver con la suerte principal de los pleitos, de los juicios. Sin embargo, serán los bancos, a través del juez, los que se pronuncien en lo que tiene que ver con las costas. Esta es una situación muy grave, porque entonces estamos prácticamente imponiendo que el juez sea un escriba de los bancos, o sea, que el juez en su sentencia sea quien diga lo que los bancos se pronuncian en relación a sus propios intereses. Otro tiene que ver con el artículo 1395. En los estados, Baja California, mi estado no es la excepción, cuando se sujeta a una persona, a un profesionista, a un deudor, a un embargo, por sentido común y por humanidad también, se respetan, cuando se presenta este embargo, las herramientas y los objetos que se pudieran entender son de trabajo. ¿Por qué? Porque entendemos que si a una persona, a un profesionista, a un padre de familia, le embargamos sus herramientas de trabajo, lo dejamos ante la imposibilidad de la subsistencia. Y con esta reforma, no sé si usted quisiera que le siguiéramos llamando reforma, pudiéramos llamarle antirreforma, si le parece mejor, los bancos quedarán satisfechos de que cuando se presente un embargo, van totalmente a embargar las pertenencias del deudor, inclusive sus herramientas de trabajo. Y otro punto que es muy importante, y coincidimos varios senadores, fue la coincidencia del senador Bartlett, mi coordinador. También escuché alguna coincidencia de importantes miembros del grupo progresista del PRD, como Alejandro Encinas, como Dolores Padierna, en nuestra oposición cerrada al artículo 1174, que tiene que ver con una figura que se le denomina de erradicación. Esta es una situación muy compleja porque cuando nosotros entendemos que un juicio mercantil se va a atener siempre a la figura mercantil, y aquí lo que se va a lograr, o lo que se logró de manera nociva, es que los bancos, inclusive los señores de toga y cuchillo, puedan imponer apéndices penales a los juicios mercantiles. Esto es, ya no será aquella máxima de que mercantil, mercantil y penal, penal, sino que ante determinadas circunstancias, las personas deudoras que infrinjan algunos de los puntos de esta complicada ley, porque será muy difícil entenderla, si ante una circunstancia no cumplen con los requerimientos de esta ley, se les podrán colocar apéndices de orden penal en un juicio mercantil. Entonces imagínese usted lo peligroso que es de que inclusive los bancos, que como le digo, podrán influir en las precisiones y en los pronunciamientos de los jueces, a su gusto podrán llevar a prisión a una persona por el delito de deberle dinero a un banco. Nunca se había visto esto. Me parece que son situaciones que nuestro país había superado hace muchas décadas. Esto de condenar con cárcel a quien deba a un banco en lo que es una figura 100% mercantil. Por supuesto, nosotros votamos en contra y quisiera pedirle a mis amigos que estudien muy bien esta ley, porque sobre todo los que tienen relaciones con los bancos, si no realizan un estudio profundo, se podrán ver en problemas y graves. Muchísimas gracias y hasta el próximo de la serie. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.